San Marcos capítulo 4, versículo 40. ¿Listo? Puntico, listo. Solo el verso 40. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Cristiano que se respete es una persona de fe. Nadie dijo amén. Gracias, hermano Rubén. Cristiano que se respete tiene que ser una persona de fe. A veces interpretamos mal la fe, porque pensamos que la fe sirve para que mamá no se muera, mi hijo no se muera, o para el antídoto de cualquier enfermedad. Pensamos que la fe actúa de ese modo. O pensamos que la fe es como, ¿qué diría yo? Como el medio o el método que tenemos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces, papá de 98 años se enferma y le decimos al Señor: Señor, tengo una fe inmensa y tú puedes permitir que papá viva 200 años. Y puede que usted tenga mucha fe. Porque a veces, vuelvo y digo, le pedimos a Dios cosas, no que sea imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Pero la fe funciona de otra forma. Está establecido por Dios que el hombre muera una vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, no podríamos decirle al Señor: Señor, a este cuerpo que ya no puede ni comer porque hay que darle la comida, a este cuerpo que ya no puede andar porque ya tiene 99 años y 360 días, Señor, déjalo vivir. Dios lo puede hacer, le estoy diciendo, Dios lo puede hacer. Pero sería como algo, no tengo la frase en estos momentos para eso. Y si va y se muere la persona, entonces: Señor, me fallaste. No, déjeme decirle que Dios nunca falla. Nunca. Hay una historia en la Biblia que podríamos tomar muchísimas historias que apuntan a que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia de un hombre que va a la casa de Jesús, un hombre importante. Habían en Israel algunos grupos que no se mezclaban entre ellos. Por ejemplo, los sacerdotes o los religiosos no se mezclaban nunca con ningún político, porque eran mezclas muy peligrosas. Los religiosos y los políticos no se mezclaban entre ellos, ni siquiera se hablaban, ni se hablaban. Y lo mismo ocurría con el grupo de los militares. Gracias, hermano. Y ocurre de que había un hombre que tenía su criado enfermo y era un militar. Y va a donde el Señor venciendo ese prejuicio de que no lavamos nosotros, porque a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de las cosas que ocurrían alrededor de Israel o en las costumbres de ellos. Vence este hombre ese prejuicio de que no podía ni siquiera hablarse. Por ejemplo, una historia bien conocida para que usted tenga claro esto: judíos y samaritanos que no se hablaban, ellos no se hablaban. Entonces, habían grupos, no solamente los judíos ni los samaritanos, no, los religiosos y los políticos no se hablaban. Los religiosos y los militares tampoco se hablaban. Era como un deshonor hablarse, porque cada uno profesaba
su propia posición. Y este hombre enfermo va hasta donde está Jesús y Jesús lo atiende, porque Jesús va más allá de cualquier cosa, de cualquier prejuicio social, de cualquier posición mental, de cualquier posición religiosa. Jesús va más allá de cualquier concepto humano. Y llega y le dice: Señor, mi criado está enfermo. Y mire lo indigno que aquel hombre se sentía, pero di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Jesús, al ver la fe de este hombre, dice: hombre, tremendo este tipo, vaya que su criado ya está sano. Mientras este hombre iba de camino a la casa, porque hay varias historias en la Biblia que ocurre exactamente lo mismo. Hay otra historia con un político también, era un hombre, un concejal, era alguien político, que también hace lo mismo con Jesús. Este hombre descendía a Galilea, donde estaba el Señor haciendo milagros, y le dice al Señor, un político: Señor, mi hijo está agonizando, ¿tú puedes sanarlo? Y Jesús le dice: vaya que ya está sano, vaya que ya está sano. Y este hombre llega a la casa, y cuando va llegando a la casa salen los criados y le dicen: ¿cómo le parece que su hijo se alivió? Está sano, ¿me lo gané? Pensé que me lo había ganado ya. Tu hijo está sano. Y aquel hombre pregunta: ¿y cómo a qué hora comenzó a ponerse mejor? Y aquel hombre que salió al encuentro le dijo: a la 1 de la tarde comenzó a ponerse bien. Y este hombre calcula el tiempo en el que estaba hablando con Jesús y dijo: mira qué tan tremendo el Señor, mira, a la 1 de la tarde yo estaba diciéndole que mi hijo estaba enfermo. Esta historia o estas historias nos hacen entender que para Dios no hay nada imposible, ni en el tiempo, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras actitudes, ni siquiera en nuestras posiciones sociales. Dios trasciende cualquier límite, y la fe trasciende cualquier límite. No podríamos decir que un viejo de 99 años, casi 100, se va a morir o va a vivir 200. Pues Dios puede hacer lo que quiera, Dios puede hacer lo que quiera. Pero la fe puede sufrir algunas crisis, la fe sufre crisis, y no me diga que no, porque muchos de nosotros hemos sufrido crisis. La fe a veces sufre una crisis y se apodera de nosotros el temor, la angustia, el miedo, el dolor, y a veces incluso hemos podido llegar a pensar que es que Dios no nos oye. ¿Es verdad o es mentira? Eso ocurre cuando de pronto hay un ser querido enfermo, o cuando tenemos mucho estrés o muchas preocupaciones, o cuando sencillamente, humanamente, no le vemos la salida al problema, no le vemos la salida al problema. Y viene y se apodera de nosotros el temor. La fe realmente debe capacitarnos para hacer frente a cualquier dificultad, aflicción o peligro sin turbación ni miedo alguno. Vean, voy a poner un ejemplo. Yo me enfermo, ¿cierto? Yo soy un hombre de fe, pero mi esposa también tiene fe. Me enfermo y le pido a Dios: Señor, sáname. Mi esposa igual pide a Dios: Señor, sánalo. Resulta de que en ese proceso de pedir a Dios lo que yo considero que es necesario, mi esposa pide lo que es necesario, también lo que ella considera que es necesario, me muero. En medio de la enfermedad, yo le pido a Dios que me sane, pero se apodera de mí el temor: ¿será que me va a morir? En medio de que mi esposa pide a Dios para que yo me sane, ve que me estoy muriendo todos los días más, y dice: ¿será que se me va a morir mi esposo? Y en muchos de estos casos que ocurren así, puntuales, a veces la gente cambia de pensamiento y dice: Señor,
si esto va a ser así, entonces fortaléceme. ¿Sí me entendió? ¿Sí me están entendiendo? Yo los veo como, o quieren irse a votar. Yo prefiero estar aquí, no me emociona mucho ir a votar. Voy a ir a votar, pero no me emociona, prefiero estar aquí. Entonces se cambia usted ha estado tal vez en muchas ocasiones donde el papá o la mamá de alguien es muy buen cristiano y esa familia son muy buenos cristianos, pero la enfermedad no se cura, y a veces ¿será que Dios no nos oye? Y ocurre de que mientras está enferma la persona, se pone uno a pensar y a decir, bueno, si se alivia y queda por ahí bien tullido, ay mi amor, que muera. ¿Le ha tocado o no le ha tocado? A mí me ha tocado muchas veces. Y como yo represento la fe de esta iglesia, porque humanamente el pastor parece que tuviera poderes sobrenaturales. Entonces llega uno a la casa de alguien que está en esa condición y le dice, esperemos en la voluntad de Dios, porque solo Él sabe si vas a vivir o vas a morir, o tienes que vivir. No, tiene que vivir, es que mi mamá, hermano, yo la quiero mucho. Entonces yo pongo el ejemplo, la norma general es que el hombre nazca, crezca, se reproduzca, eso es lo normal de la vida. Se reproduzca y muera. No, pero es que yo tengo fe, hermano, que sí, pero es que mira que tiene 99 años y medio. Entonces deberíamos de pedir adecuadamente y que nuestra fe nos ayude. ¿En cuándo nos debe ayudar la fe? En nuestra debilidad. ¿Es así o no es así? Vamos a ver si seguimos entendiendo esto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses debemos de retomar nuestra fe, hermanos, porque yo diría, hermano, que estamos capítulo 4 de Filipenses, el versículo 6. ¿Ya lo encontró? Dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando el temor se apodera de nosotros, el temor comienza a matar, no a matar, yo diría a menguar la fe, Y la fe sirve en todo momento. Si mi padre vive, porque Dios lo sanó y conscientemente tiene tiempo de vivir, es decir, no tiene 105, 110. Mi madre oraba por mi abuela, y mi abuela murió de 105 años. Y estaba aliviada. Veía con gafas y ensartaba agujas. Hablaba educadamente. Simplemente perdió ella la noción del tiempo. Se paraba frente al espejo, 105 años le estoy diciendo, 105 años. Se bañaba sola. Se paraba frente al espejo y comenzaba a hablar con una señora formalísima que nunca había visto en la vida. Y era ella misma, estaba en el espejo. Entonces, mi abuela se murió ¿de qué? De una enfermedad que se llama vejez, así, de eso se murió ella. Mi abuela se murió de vieja. Ella no se murió porque se le paró el corazón o porque le dio una embolia cerebral, no, ella se murió de viejita. Se acostó a dormir y se murió, ya el cuerpo estaba, yo creo que el corazón estaba ya, pues se murió de viejita. Todos nos tenemos que morir. Y mi mamá decía, Señor, regálale siquiera otro año. Y yo decía, pero es que, ¿o será que es que yo pienso muy mal? Pues no sé. No sé si es que uno sea tan racional que a veces hasta ofenda a la gente. Pues yo le decía a mi mamá, no le pidas más años para mi abuela, déjala que se muera tranquila. Déjala que se muera tranquila, que tiene 105 años. Nos daba miedo que saliera a la calle porque se perdía, ya no conocía nada, hermano. Hay gente que vive solamente 40, 50 años
y ya no quieren vivir más. Hay gente que vive en 60, 70 y quieren vivir otros 70, 80. Igual pasa con muchos de nosotros. Lo que digo es que cuando se apodera de nosotros el temor, nuestra fe comienza a menguar y en algunos casos hasta desaparece. La Biblia dice, por el contrario, todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, o sean puestas delante de Dios, en oración, en ruego, en súplica y en acciones de gracias. ¿En qué consiste la fe entonces? La fe es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Fe es confianza en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que hay varias clases de fe, ¿sí? Muchas clases de fe. Podríamos decir que tenemos una fe doctrinal, que es la que nosotros tenemos. Nosotros somos pentecostales del nombre. Nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero, que su nombre es Jesucristo, que creemos en el perdón de los pecados, en su nombre, en el bautismo. Eso es una fe común y doctrinal. Todos creemos lo mismo, ¿cierto que sí? Podríamos decir que hay otra clase de fe que también es una fe racional, una fe racional. Ninguna de estas es mala, ninguna es mala. La fe racional es aquella que tiene mucha gente que dice, hasta que yo no vea, ¿no qué? No creo. Y hay gente que cree después de que ve. Porque hay gente que ve y después de eso no siguen creyendo. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay quienes ven y creen, pero hay quienes ni viendo creen. Señor, sana a mi hijo que es paralítico. Y el paralítico decía, si me sana me bautizo, si me sana. Y el Señor lo paró y se descarriló, ni siquiera volvió a la iglesia. Vio, sintió, pero no creyó. Pero hay fe que ve y cree. Amén. Y todos atravesamos por algún tipo de fe. También tenemos la fe que es ilógica, irracional. Esa fe que yo diría que a veces hasta buena y hasta mala es. Porque esa fe ilógica es la que hace que muchas personas no se tomen la pastilla. Yo conocí una hermana que sufría desorden psiquiátrico por la depresión. La depresión es del diablo, hermanos, y uno tiene que cuidarse de eso. Y da depresión porque usted no descansa. Porque usted se apropia de los problemas y se vuelve una enfermedad psicosomática de cuerpo. Se le da una bola, usted resultó con una bola por aquí, venía a hacerme un masaje que tengo una bola por aquí. ¿De qué? De pensar lo que no tiene que pensar. Un cáncer es una enfermedad depresiva, un cáncer es de un sistema nervioso alterado. Entonces la hermana tenía que tomar las pastillas y cuando ella no tomaba las pastillas, ella se volvía otra persona. Ella era otra persona. Entonces los hijos le decían, mamá, tome la pastilla. Ella la tomaba cuando estaba bien. Pero le venía el temor y su fe menguaba. Y decía, no, es que a mí Dios me tiene que sanar. Y no se tomaba la pastilla. Mire lo que digo, esa fe sobrenatural, esa fe que nos hace pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, es verdad, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿O no? Pero esa fe a veces se puede volver peligrosa porque no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros. Pablo tenía fe, yo no me imagino un Pablo sin fe. ¿Usted qué dice, hermano? Pablo tenía fe, un día lo mordió una culebra, una serpiente lo mordió. Se la cogió y la echó a la candela y la gente estaba esperando que él cayera muerto, la gente estaba esperando. Y Pablo no cayó muerto. Y la gente de aquella región dijeron, no, esta gente son sobrenaturales, esta gente es de otro planeta, porque Pablo no se murió. Y lo llevaron a que orara por un hombre importante allá en esa isla, y Pablo ora por ese hombre importante y ese hombre se sana, pero Pablo oraba por él mismo y decía, Señor, sana mis ojos. Algunos teólogos dicen que Pablo sufría una especie de lo que llamamos nosotros lagañas, ¿sí? Que se le mantenían los ojos irritados y pegados. Otros dicen que era miope, que no podía ver, que tenía que leer así y escribir así pegado. Y Pablo le decía al Señor, Señor, sana mis ojos. ¿Y qué le dijo el Señor? No te voy a sanar, yo no te voy a sanar. ¿Quiere decir eso que Pablo no tenía fe? Claro, no tenía fe. Pero a veces la fe no sirve para sanar. Entonces, por eso digo yo que esa fe irracional o esa fe
ilógica, vuelvo y digo, no es que sea mala, porque testimonio es lo que hay, hermano. Un día invitamos a un pastor a predicar a la iglesia, y este pastor decía que estaba en un pueblo, en el Putumayo, donde la economía era muy difícil, él era hijo de una hermana. Y el hombre hablaba así grueso y de bigote, un bigote más feo que el mío es bonito. Y él decía que una mañana se levantó a orar y que le oraba al Señor y le decía: Señor, tú sabes que no tengo nada para comer. Y en ese pueblo habían 3 creyentes, y los 3 creyentes eran mujeres. Eso quiere decir que la economía era nada. Y que oraba recostado en la alberca. Él dice la alberca es un tanque, lo que nosotros llamamos un tanque. Que oraba en la alberca y decía: Señor, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Señor, mira que no tengo alimento, mira, tú puedes proveer, Señor, decía él en su oración, así recostado en la alberca, con los ojos cerrados. Y que cuando menos pensó, oyó que al tanque cayó algo. Y él abrió los ojos y eran monedas que iban cayendo. Él contaba la historia y decía: en el pueblo el agua llega por tubería de guadua, parten una guadua a la mitad, le sacan los cositos y por ahí viene el agua así y caía a la alberca o al tanque. Y este pastor decía que comenzaron a caer moneditas por ahí, 1.200 pesos diarios. Y él decía: hermanos, yo no sé cómo, pero caían 1.200 pesos diarios. ¿Usted cree eso? Yo también, yo creo eso, hermanos. Créanme lo que yo creo eso. Y el hombre hablaba y usted le veía el brillo en los ojos, que usted decía: este hombre no puede estar diciendo mentiras, Este mismo hermano decía que una noche se sentó y le preguntó a la esposa: mami, ¿qué hay para comer? No hay nada, mijo, usted sabe que aquí nada. Y le dijo: ponga la mesa, ponga los platos, mami, ponga los grandes. Y la esposa le dijo: ¿usted es que está loco, mijo? Que no, vamos a orar. Y que se sentaron a la mesa, él, la esposa y los 2 niños, se cogieron de la mano y los niños lo miraban: mi papá está loco. Él se llama Rodrigo Gómez, pero no es, ¿vos sos Gómez? No, Ramírez. Hermano, el pastor se llama Rodrigo Gómez. Y él decía que se sentó con la esposa y oró: Señor, gracias por este alimento que hoy está puesto en la mesa de nosotros. Y que la esposa lo miraba así. Y los hijos así. Y él abrió eso. ¡No oraron! Mirar el plato. Tocaron la puerta apenas él oró. Y llegó un carro de alguna parte, yo no recuerdo ya de dónde, con comidas que llevaban para un pueblo por allá que había habido un derrumbe, no sé qué cosas, y le dijeron al hermano: veamos, es que aquí en la iglesia es que nos quedaron unas comiditas, a ver si usted las reparte aquí entre los hermanos. Y él dijo: gracias, Señor, por este alimento. Es una fe que tenemos nosotros que poner en práctica, hermanos, porque es una fe que funciona, es una fe que realmente funciona. Podríamos pensar en muchas personas que están enfermas terminalmente, que tienen una leucemia, que tienen un cáncer, que tienen un cáncer de estómago, que tienen, en fin, tienen enfermedad terminal y que sostienen que pueden ser curadas por el Señor. Y Dios las cura, Dios las sana. Yo recuerdo una ocasión que mi fe era débil, y mi hijo mayor era el único que teníamos en ese tiempo, Nelson. Una mañana mi esposa me dijo: amor, mira lo que el niño tiene aquí detrás de la oreja. Y era una bola, hermanos, grande, aquí detrás de la oreja. Y lo tocamos así medio tocadito y él le dolía. Y sin plata, porque estábamos hasta sin trabajo. Esa noche fuimos al culto, y en el culto predicó un hermano que era médico de profesión, pero que ahora era pastor. Y cuando nos le acercamos a él, que nos le acercamos muchos hermanos, no solamente yo me le acerqué, yo confieso aquí delante de ustedes que yo me le acerqué al hermano, no para que orara por el niño, no, yo no me acerqué para eso. Yo oyéndolo predicar, y yo dije: este hermano es médico, yo le dije que me le mande así sea una inyección, alguna cosa que me le mande al niño. Y cuando terminó el culto, todos le caímos, todos los hermanos. Y yo,
podría decir que casi todos estábamos pensando que él iba a mandar alguna droga al niño, a cualquiera de los niños. Entonces al lado del hijo mío había un monito, así como el pibe Valderrama, hecho rusquito y lleno de unos granos, un montón de granos en el cuerpo, y como era blanquito el niño, entonces le veía peor. Y este hermano, yo le dije, hermano, mira lo que el niño tiene, yo así con carita, hermano, mira lo que el niño tiene, y entonces lo miró, lo tocó, y el otro, ay hermano, estos granos, el otro, y entonces cuando ya los miró a todos, dijo, bueno, arrodíllenlos ahí que vamos a orar por ellos. Y yo dije, este hermano qué, yo en mi mente, créamelo hermano, yo en mi mente dije, este hermano qué hombre. Y se arrodillaron los niños, él comenzó a orar por ellos, y yo ni oré, yo me quedé mirándolo, y él oraba, Señor, sana a estos niños, mira, tú tienes poder, en fin, y oró por todos los niños. Y yo me fui para la calle, muchas gracias hermano, y que Dios le bendiga. Porque yo quería que le mandara un remedio, yo quería eso. Pero él no le mandó remedio, él oró por él. Y nos fuimos para la casa y yo siempre quedé triste, yo quedé aburrido, yo dije, Dios mío, pero bendito, al menos dame un trabajo para comprarme una inyección a este pelado, alguna cosa, porque no sabíamos qué tenía. Nos acostamos a dormir y al otro día, como todo buen incrédulo, me levanté a mirarle la oreja al muchacho. Me levanté y ya voy a mirar a ver qué pasó. Y al otro día no tenía nada, hermano, no tenía nada. Y yo lo tocaba, aleluya. Aleluya. Yo lo tocaba, hermano, a ver si era que no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Hermano, uno se aprieta un barro en la cara, una espinilla, y eso le dura a usted por ahí 3 o 4 días, el tulundroncito. Pues eso me pasaba a mí, y a algunos aquí que yo veo muy, ¿sí? Y yo dije al jueves, eso fue un martes, en el culto del martes, al jueves dije, me voy a ir para el culto a ver si a los otros también fueron sanados. Si los otros, hermano, y me fui de primero a buscar al monito, a ese pibe Valderramita que había por ahí, porque es que él estaba muy mal, él tenía como una enfermedad en la sangre y le salían unos granos grandísimos. Y yo me fui a buscarlo y cuando lo vi, hermano, lo vi nuevecito, no tenía nada. Y yo digo, Dios mío, y entonces ahora ¿qué nos pasa pues a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros con la fe? ¿Creemos que Dios puede obrar o no? Yo diría que sabemos, nosotros estamos plenamente convencidos que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero hay otra cosa que apaga la fe y es el temor, la duda, ese ¿será que Dios sí? ¿Será que Dios puede hacer algo? Mire hermano, lo primero que tendríamos que hacer nosotros entonces es saber quién es Jesús. Amén. Hoy las personas se preguntan quién es Jesús. Mire hermano, hoy hay tantas religiones que la gente no sabe ni siquiera quién es Jesús. Hay religiones hasta para vender. Jesucristo en muchas historias que podríamos leer esta mañana, él demostró que él era el Dios todopoderoso y creador del universo. Jesús llega a una provincia, se encuentra con un hombre ciego que no tenía ojos, no tenía las pepas, las bolas de los, no las tenía. Y Jesús escupe en el suelo con el polvo de la tierra, mostrando que él era el creador del universo. ¿Sabe cómo hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Jesús escupe en el suelo, hace lodo y le echa en los ojos y le dice, ve a lavarte. Y cuando aquel hombre se va a lavar, viene viendo, hermano. Y la gente se sorprende porque es que él no tenía ojos, no tenía ¿cómo se llama eso? La pepa, digo yo, la bola del ojo. Tóquese, ahí la tienes, una bola redonda grande. Ese hombre no tenía eso, pero él en un segundo crea un ojo, él creó un ojo, hermano. Él crea un ojo. Y uno dice, ¿sabemos quién es Jesús o no? Sí, yo sé, pregúntele a la del frente y verá que nos puso la tuta y verá que ella también sabe. Pregúntele y verá. Ella sabe quién es Jesús. Pregunte y verá. Lo que yo me pregunto esta mañana es, ¿será que realmente a conciencia definida, espíritu definido, sabemos quién es Jesús? Si se muere mi madre, ¿será que Dios no me oyó? ¿Usted qué dice, hermano? Yo he ido a funerales donde
las personas que están, yo diría que las que han sido afectadas por la pérdida de un ser querido, ni siquiera lloran. Oigan, ni siquiera lloran. Y uno dice, ¿será que no la querían o qué? Porque como en todo funeral hay que llorar. ¿Sí hay que llorar o no? ¿Usted qué dice, hermano? Yo no creo que haya que llorar. Si yo sé que mi esposa, mi hijo, mi tía, mi primo, mi hermano que falleció en el Señor, se murió en el Señor, hay una fe que me dice, allá lo vamos a ver, allá lo vamos a ver, ¿o no? Entonces a mí el temor, yo me preocupé por mi padre murió sin el Señor, hermanos. Yo le decía al Señor, Señor, yo amo a mi padre y yo no quiero ver morir a mi papá. Yo lo cuido y en fin, pero si mi padre se muere yo no lo quiero ver morir porque me daría muy duro. Uno en una clínica se siente impotente, hermanos, impotente, es que usted no sabe qué hacer. Y comenzaron a darle los infartos a mi padre y le dio un derrame que le paralizó medio cuerpo. Y yo le decía al Señor, al menos que permíteme que Él me entienda lo que yo le digo. Y yo me arrimaba al oído de mi padre y le decía, papá, tú sabes que Jesucristo es Dios. Y él decía así, que sí. Porque él no podía hablar, tenía media cara y medio cuerpo paralizado, solamente movía este otro lado de acá. Y yo le decía, ¿quieres que te cante una canción? Sí, que sí. Y yo le cantaba. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Y él lloraba, mi papá lloraba. Yo le decía, ¿qué te duele? Y él movía la parte que le dolía. Aquí. Y me decía que no, era al otro lado, entonces te le dolía al otro lado. Yo le decía, ¿quiere que le lea la Biblia? Él decía, sí, léame la Biblia. Y yo le leía la Biblia. Y yo era pastor ya de la iglesia. Entonces comencé a darle doctrina ahí, doctrina prebautismal ahí, al oído. Y él a todo decía que sí, Entonces llegó el momento donde le dio un ataque fuerte allá y llegaron los médicos, las enfermeras. Yo me hice a un lado y le dije, Señor, acordate lo que te pedí, pues. ¿Qué le había pedido yo al Señor? Que yo no viera morir a mi papá, a mí me parece muy duro eso. Entonces yo me corrí para un lado, los médicos atendieron y mi papá se estabilizó. Le dije a mi papá, papá, ¿quiere que lo bautice? Y él se quedó callado. Volví y le insistí, papá, ¿quieres que te bautice? Yo puedo bautizarte. Ya te hablé del nombre, te hablé del arrepentimiento, te hablé del perdón, te he cantado, tú has entendido muchas cosas, ¿quieres que te bautice? Y mi papá me dijo, que no. Entonces yo dije, ¿hasta aquí puedo llegar yo? Comenzó mi papá a recuperarse, y llegó el fin de semana donde yo me tenía que ir a hacer la dominical. Y yo lo vi bien, papá, ¿me voy a ir a hacer el culto? Que sí, que me fuera a hacer el culto. Y yo cogí el carro, me fui al pueblo donde estaba, y cuando llegué al pueblo, que fue un sábado, al domingo por la mañana, estábamos en la dominical, cuando sonó el teléfono, su papá se acabó de morir. Y yo me arrodillé y le dije al Señor, ay, gracias Señor, que no me tocó verlo morir. Y usted dirá, pero se fue para el infierno, hermano, ¿no es que no se arrepintió? Yo le hablé. Y la fe que yo tenía al hablarle era que él entendiera que Jesucristo era Dios. Pero no se bautizó. Entonces nosotros tenemos un montón de ventajas que no pueden apagar nuestra fe, y hablo como cristianos. Ventajas sobrenaturales, hermano. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, sus pecados han sido perdonados. El que está en Cristo, viva o muera, es del Señor. Nosotros somos del Señor. Pero el temor viene y nos dice, es que Dios no te oye, es que pasa esto, es que Dios no te va a sanar. No, a mí mi fe no me la puede apagar nada ni nadie. Cuando no se me apaga la fe es porque sé quién es mi Redentor, mi Salvador, mi Dios. El Señor nuestro no es un símbolo, no es una cruz, no es una figura barbadita, bonita, no, el Señor nuestro no es eso, nosotros no adoramos un símbolo. Aquí no hay imágenes para los amigos que están acá, aquí no hay imágenes de ninguna clase, ni vírgenes, ni santos, ni cristos, ni cruces, aquí no hay nada de eso. Nuestro Dios, para los que le conocemos, es poderoso, es sobrenatural, es grande, tan grande que no cabe en una imagen.
No cabe en un cuadro. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nuestro Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso no lo sabemos nosotros nada más, eso lo sabe la humanidad entera, así no quieran aceptarlo. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo número 15. Él es más grande, Él es el más grande, Él es el más poderoso, Él es el que tiene toda autoridad y todo poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 17 dice, mire lo que dice esta porción. Amén. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe, o nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o los que se murieron en Cristo perecieron, es decir, no tienen esperanza. Y añade, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida creyéramos en un Dios que no tiene poder de hacer nada, hermano, creyéramos en un Dios que no puede transformar tu vida, que no puede arreglar tu hogar, que no puede cambiar. Mire, hermano, yo diría que lo más difícil para Dios es cambiar nuestro pensamiento. Ni siquiera es sanar a alguien, ni siquiera es eso. Lo más difícil para Dios es cambiarle el pensamiento a una persona. ¿Y sabe por qué? Porque ha dado Dios al ser humano una cosa que se llama libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras y Dios no te va a atajar. ¿Puedo matar a otro? Claro, vaya y verá cómo está este mundo. ¿Puedo ser bueno? Tú puedes elegir lo que tú quieras. Incluso puedes elegir si te salvas o te condenas. Tú tienes la capacidad de Dios. ¿Y él por qué no me obliga a salvarme? Él vino a morir en una cruz para salvarnos, pero todo aquel que lo acepte, o sea que tome una decisión de fe, será salvo. El que no quiera ser salvo, Dios no lo va a obligar a que se salve. Cuando tenemos un concepto como el de yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que sus pecados fueron perdonados el día de su bautismo? Voy a volverle a preguntar. ¿Usted cree que sus pecados fueron perdonados el día de su bautismo? Yo lo creo también. Yo creo que mis pecados fueron perdonados. ¿Usted cree que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Usted cree que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Todo eso lo creemos, Pero viene a entrar en juego el temor, viene el temor a doblegar nuestra fe, a hacernos cambiar de pensamiento. Y el Señor entonces nos pregunta, ¿y por qué no tienen fe entonces? ¿Por qué no tienen fe? Hemos hablado estos domingos, hace poquito hablamos de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y se necesita fe para entender cuáles son los caminos y los pensamientos de Dios. Se necesita fe. Abraham fue llamado el padre de la fe, así fue llamado Abraham. Y fue llamado el padre de la fe porque sencillamente Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y él se fue. Y salió y se fue. Ve y ofrece a tu hijo, él lo ofreció. Haz esto y él lo hacía. Todo lo que Dios le decía a Abraham lo hacía sin ver. Y uno se pregunta, ¿era que Abraham era un tipo sobrenatural? Ese man yo creo que tenía, yo creo que tenía 3 ojos. Era igual a nosotros. De los hombres de la Biblia que no haya hecho milagros, Abraham nunca abrió el mar. Ni siquiera hizo que cayera maná del cielo. Abraham no hizo nada. Abraham era un mortal igual a nosotros. Pero que tenía ¿qué? Mucha fe. Sin importar si su sobrino estaba en Sodoma, si estaba preso, si le decían que tenía que matar a su... Abraham lo único que tenía era fe en Dios. Nunca tuvo el temor de que Dios lo fuera a defraudar. A veces nosotros sí lo tenemos. A veces nos parece que Dios no se preocupa por nosotros. Y entonces la fe es afectada por el temor. ¿Sabe, hermano, usted alguna vez se ha tomado alguna droga que piense que no le va a servir?
¿sí o no? Pero usted se la sigue tomando. A mí me mandaron una droga, es que para la tos, y eso no me servía. Me la tomaba y antes me daba tos. O sea, yo dije, sí es para la tos. Yo sí es para la tos, porque es que me la tomo y ahí mismo me da. Pero yo me la seguía tomando, ¿por qué? Pues porque el médico me dijo. Y yo me puse a pensar, yo dije, ¿será que los médicos siempre tienen la razón o qué? Me puse a pensar eso. Hace poco me dio un babeado, ustedes se dieron cuenta. Y el médico me mandó una droga, yo me la tomaba, Danielita venía y me tomaba la presión, y yo me sentía todos los días peor. Y yo le oraba al Señor, Señor, que esta droguita me sirva. Señor, sáname, Señor. Me levanté a las 4 de la mañana y me fui al suelo. Ahí amanecí, desperté a las 6. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa pues, Señor? ¿Será que estoy en pecado? ¿Qué? ¿Viene qué? El temor a hacer que nuestra fe mengue. Y decía yo al Señor, Señor, ¿será que los médicos siempre tienen la razón o qué? ¿Será que ellos siempre tienen que tener la razón? Bueno, a veces la tienen, pero no siempre la tienen. Y yo prefiero confiar en el Señor. Dejé de tomarme la droga y me alivié. Y no me ha vuelto a dar nada, antes me volví más bravo. ¿Es verdad? Nada me afectó. Ah, es que usted tiene mucha fe, pastor. No, es que a veces no funcionan las cosas como tienen que funcionar. ¿Sabe, hermano, que debemos de apoyarnos para que el temor no se apodere de nuestra fe? Debemos de apoyarnos en las palabras del Señor. ¿Me entendió? Para que nuestra fe no sea una fe gelatinosa, de esas fe que tiemblan frente a cualquier situación. Un hombre dijo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y eso es pararme firme, oye hermano, eso es pararme firme frente a las circunstancias que atacan nuestra fe. No piense que cuando usted está en el culto, el diablo le ataca la fe, no piense eso. Cuando el diablo le ataca la fe, cuando usted está enfermo, cuando usted está triste, cuando usted no tiene plata, cuando usted su hogar se le va a dañar, el diablo viene y se aprovecha, porque el diablo no le pega a los chiquitos, es como el sarampión, no le hacen a los chiquitos. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ese no es un momento de temor, de susto, de necesidad, donde nosotros nos tenemos que pegar de la poderosa palabra de Dios. Amén. Cuando David estaba en angustia, cuando David tenía problemas, cuando David estaba en temor, David decía, el día que temo, yo en ti confío. Ver la necesidad, ver la realidad, no nos exime de no tener miedo, no. Yo he dicho esto, hermano, vea. Si a mí me preguntan que si me gustan las mujeres, ¿usted cree que qué contesto yo? ¿Por qué? ¿Usted no sabe cómo pienso yo? Porque soy hombre. A mí me preguntan, ¿esa mujer que vaya tiene un buen cuerpo? ¿Usted cree que digo yo? Si es como, bueno, iba a decir el nombre de alguien, pero si es como Jennifer López, algunos que conocen a Jennifer López, y a mí me preguntan, ¿esa mujer tiene un buen cuerpo? Es una boba, no, yo nada. Si a mí me preguntan, yo digo, excelente, eso es una mamacita, es tremenda. Pastor, ay, por el Señor, es que ser cristiano no me exime de que no me gusten las mujeres. Y yo puedo mirar a una mujer y decir que es bonita, incluso en mi mente. A veces hasta tengo que reprender, ay Señor, ay, por en tu nombre, Señor, ¿por qué me...? Porque la verdad, no me diga que usted no siente eso. No me diga que usted no siente eso. Yo he visto hermanitas que pasa el hermanito y ellas se les ve la babita, a ellas también se les ve la babita. Y a veces he pasado al lado de alguna de ellas y le digo, límpiese. Ay, usted tan bobo, hermano. Límpiese, mija, límpiese. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Es que somos gente, hermano. Entonces le estoy diciendo, ser cristianos y tener fe no nos exime de ver la realidad de una enfermedad. No, yo no puedo decirle al Señor, Señor, no tiene pulmones, no tiene riñones, tiene el cerebro muerto, pues, en fin, tú
tú resucitaste a Lázaro de 4 días, puedes resucitar a este también. Es decir, yo puedo ver la realidad, pero que la realidad no me diga que es que Dios no me oye, que es que Dios no me ve, que es que Dios no sabe hacer las cosas, que es que porque ese temor mata mi fe. ¿Usted cree que Pedro caminó por las olas o no? La Biblia dice que él caminó por las aguas, o no caminó por las aguas. Hermano, yo nunca he caminado por las aguas, nunca. Al menos literalmente como lo hizo Pedro, no. Pero cuando Pedro estaba caminando por las olas, vino un viento fuerte y comenzó tal vez a despeinarlo, tal vez a frenarlo en medio del caminar por las olas. Y Pedro le dio ¿qué? Miedo, tuvo temor y comenzó a ¿qué? Mientras no tuvo temor, no se hundió. ¿Cuánta gente, hermano, después de una prueba se apartan? Se apartan. Es que Dios, hermano, no. A mí ese Dios no me funcionó. Si tu fe la mata el temor, hay algo que echa fuera el temor. El temor echa fuera la fe. Es decir, si aquí adentro está la fe, no hay temor. Pero si el temor comienza a entrar, saca la fe. Saca la fe. ¿Vamos bien? Hay que ejecutar la fe. Hay que realmente ejecutar la fe. ¿Le di alguna cita? 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo. Ya voy a acabar porque me tengo que ir a bautizar por allí unos hermanitos. Si alguien quiere ir, es en el río. 2 Timoteo. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si a mí una tragedia me aparta de la fe, si a mí el destruirse de mi matrimonio me aparta de la fe, si a mí el quedarme en la ruina por un mal negocio, por una mala cabeza me aparta de la fe, mi fe fue vencida por el temor, Ahora pregunto entonces, ¿por qué no echar mano de la fe y decirle al Señor, Señor, véngase lo que se venga, yo creeré en ti? Una mujer necesitada del Señor se acercó hasta donde estaba el Señor y le dijo, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me ayudes. Y los discípulos la menospreciaban porque era de otra región. Señor, no atienda a esa mujer, échela que nos está aturdiendo con sus gritos. Aquella mujer tenía un problema grande y ella le decía al Señor, Señor, solo usted puede ayudarme, solo usted puede hacerlo. Y el Señor le habló, a veces nos suena como a con desprecio, Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, contestó aquella mujer. Y Jesús le dice, tu fe es grande, vete porque tu hija ha sido sana. A ella no le importó que incluso el Señor hasta la rechazara. Ella echó mano de la fe y la puso por obra. Muchos de nosotros, hermano, estamos menguando en fe, pero es porque se nos está olvidando quién es el Señor Jesucristo. Le voy a decir entonces, voy a recordarle un poquito quién es el Señor. Él es quien perdona todos tus pecados. Ahorita le pregunté si usted creía que sus pecados habían sido perdonados, usted me dijo que sí. Y yo creo que es verdad. Volví a preguntarle para que usted tuviera tiempo de pensar, para que usted pudiera tiempo de ponerse en la verdad, si me habrá perdonado el Señor o no. Sí, el Señor perdonó nuestros pecados. Él ha sanado muchas de nuestras enfermedades. Él ha alegrado muchas de nuestras tristezas. Él nos sostiene con su mano. Él tiene cuidado de nosotros. Él no se fatiga con cansancio, ni se duerme como nosotros que tenemos que dormir. Él tiene sus ojos puestos sobre su pueblo y todo lo que hace tiene un propósito, todo lo que Él hace. ¿Por qué se murió la ancianita de 99 años? Dios
Dios la necesitaba, dicen algunos. Pero ¿por qué se murió el niño de 11 años? Dios lo necesita. No, todo tiene un propósito en las manos de Dios, hermano. Todo, absolutamente todo. Y cuando nos damos cuenta de que todo tiene un propósito en las manos de Dios, decimos, con razón se murió mi mamá, con razón se murió mi tío, con razón se murió mi hijo, con razón. No es el momento de echarle la culpa a Dios y decirle, Señor, una señora le compró una moto al hijo, una señora del pueblo, el pelado se gradúa del colegio, de 11, es 11 que el último, se gradúa de 11, la mamá contenta y orgullosa porque salió el mejor estudiante, le compra la moto que el joven quería y ensayándola se mató, ensayándola. Y ella decía, fue mi culpa comprarle la moto. Y se estaba desconchinflando. Era una inconversa. Y me llaman a mi pastor, ¿usted por qué no va y habla con ella? Ella está diciendo que ella fue la que mató el hijo. Entonces yo fui, ella me miró, al ver que era el pastor, me atendió formal. Y le dije, vengo a hablar con usted. Porque usted está diciendo que usted mató a su hijo. Ella tenía ¿qué? Temor, no había ni fe en ella. Usted está diciendo que usted mató a su hijo, pero yo vengo a decirle que él se mató solo. Y ella volteó y me miró. ¿Cómo así? Él se mató solo. Pero es que yo le compré la moto. ¿Pero usted la compró para que él se matara? No. Fue Dios el que me quitó a mi niño. ¿Dios le quitó a su niño? Es verdad que la Biblia dice que la vida del hombre está en las manos de Dios y que él lo que quiere hace. Su hijo era un buen muchacho, se graduó, se mató en la moto porque ¿sabe por qué mató? Por buñuelo, por inexperto. ¿Cómo le ocurre a una persona coger una moto que apenas está aprendiendo y salirse para la troncal de la que va para Cali, que es la más peligrosa de Colombia? Salió, no frenó, el carro lo mató. ¿Culpa de quién? De él. Y ella me dijo, ¿entonces Dios no me va a castigar por eso? Y yo le dije, Dios lo único que quiere es consolarte y perdonarte. Y ella se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y a mí me dio mucho pesar, mucho pesar. Yo dije, esta señora pobrecita, hombre. Y cuando terminó de llorar, dijo, pastor, yo le agradezco. Yo pensé que yo me iba a ir para el infierno por causa del hijo mío. Yo le dije, ¿usted quería mucho a su hijo? Claro, pastor. Yo le dije, bueno, Dios te ama a ti también. Cuando nos damos cuenta de que Dios tiene todo programado para nosotros, no deberíamos de echarle la culpa de nada. Pastor, ¿usted por qué está hablando así? ¿Es que se va a morir la mamá de Isaí o qué? Claro, algún día, puede que hoy. ¿Es verdad? No puedo decirle que no. Pastor, ¿nos vamos a morir todos? ¿Usted sabe que es verdad? ¿Usted no sabe que se va a morir? ¿Usted sabe o no sabe? Sí, pero no me diga, ¿dónde está tu fe? La fe dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Estén en pie, tengan la bondad. Sea que vivamos, hermano, o sea que muramos, del Señor somos. Todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras casas, nuestros hijos, todo lo que tenemos, hermano, es de Él y para Él. Y el diablo quiere meternos miedo y temor para que nuestra fe mengue. Es que yo no veo a mi hijo convertido, hasta para eso se necesita fe. Es que yo no he hablado en otras lenguas, hermano, hasta para eso se necesita fe. Y cada que tenemos una petición delante de Dios, el diablo viene y nos susurra y nos dice, ¿usted para qué ora? ¿Usted para qué pide? ¿Usted para qué hace? Mientras el diablo nos mete temor, el Señor nos dice, cree solamente, cree solamente. Hay que creer y Él hará conforme a su voluntad. Oremos, hermanos.